Bueno, Javier, la situación política, contra la lucha contra la corrupción y la reelección. No, te iba a decir que la situación política actual y lo que está ocurriendo con nuestro país es penoso, y sobre todo la situación a la que ha llegado el Partido de la Liberación Dominicana es cuestionable, es lamentable, es preocupante porque esta situación está arrastrando a toda la nación. Pero creo que penosa es una palabra leve para catalogar lo que se está viviendo ahí. Los dimes y diretes que hay entre las facciones de Leonel Fernández y Danilo Medina dejan mucho que desear de una organización política que se había caracterizado sobre todo por lavar sus trapos fuera. Este fin de semana se dio a conocer un audio que ustedes escuchaban, un fragmento de ese audio, de un mensaje de Roberto Rodríguez Marchena, que para mí es uno de los especialistas en comunicación más experimentados que tenemos en la República Dominicana. Por tanto, entiendo que cualquier cosa que sale de Rodríguez Marchena, primero hay que hacer el cálculo de la intención de lo que se quiso lograr. Difícilmente Rodríguez Marchena o el actual ministro administrativo de la presidencia hablen sin tener una expectativa y sin querer generar un efecto de comunicación cuando lo hacen. Por tanto, el hecho de que se haya filtrado este mensaje, que a todas luces es un mensaje de orientación sobre lo que se debe decir y cómo se debe defender la dinámica y el proceso que se está viviendo ahora entre los danilistas y los leonelistas, habría que ver si realmente se filtró o lo filtraron. Pero él utiliza una terminología bastante fuerte para calificar al presidente Leonel Fernández, lo cataloga, ¿cuál es el término? La rechaza toda es la casi posición. insolente que le dice, Sí, le dice chantajista e insolente, esos son los términos que utiliza. Y cuando uno se va a escuchar los argumentos, tú dices, pero es que son iguales. Es que son iguales. Uno escucha los argumentos expresados por el vocero de la presidencia, que insisto, para mí en el área de comunicación es una de las personas más preparadas que tenemos en el país, pero los argumentos para defender la posición de Danilo Medina, usted se la extrapola a los momentos que se vivieron en el 2006, cuando precisamente Danilo Medina dijo, me venció el poder, y tú dices, son harina del mismo costal. Marchena dice que Danilo Medina en este momento se ha comportado como un estadista, que ni siquiera ha hablado. No, él no ha hablado. Él tiene a Rodríguez Marchena, él tiene a Gonzalo Castillo y tiene a José Ramón Peralta a la cabeza o al frente de todo este proceso. Danilo no ha hablado no solamente de este tema, no ha hablado de las cosas más relevantes de este país, como tampoco ha hablado del caso de Brecht, donde tiene toda la nariz metida, igual que todo este gobierno, el gobierno de Leonel Fernández, y hay que hablar también del gobierno de Hipólito Mejía, hasta prueba en contrario. No, pero tenemos que hablar de la reforma constitucional. Él dice que en ese momento, en el 2006, a mí como periodista me tocó cubrir esa convención y me tocó cubrir el comando de campaña de Danilo Medina, que es el dato que olvidaba Rodríguez Marchena cuando me explicaba aquí que él nada más tenía que ver con las redes sociales, ¿te acuerdas? Cuando no sabía lo que hizo Joao Santana. Oye, claro, de ahí empezó la división del Partido de la Liberación Dominicana, cuando él dijo que Leonel Fernández utilizó todas las herramientas del Estado para vencerle, y a partir de ahí se ha generado lo que estamos viviendo en el día de hoy, una reforma constitucional que busca con Danilo Medina en este momento repostularlo a él y solo a él. No estamos hablando de una reforma con otro tipo de soporte, con otro tipo de intención, no estamos hablando de una reforma integral, no estamos hablando de mejorar el bienestar de la población dominicana, estamos hablando del interés de un sector del Partido de la Liberación Dominicana de repostular a Danilo Medina. Por tanto, estamos hablando simplemente de lo mismo, y cuando tú escuchas esa clase de argumentos o el argumento de, con esta actitud que lleva el leonelismo, ¿cómo es posible que estén en las calles? Claro, si le han cerrado el paso fuera, dentro del partido, necesitan el apoyo fuera, lo explicábamos la semana pasada. ¿Qué han tenido que hacer? Valerse de un discurso en el que están tratando de lograr el apoyo de
todo ese otro sector de la población dominicana, que es muy amplio, que está en desacuerdo con la reforma constitucional para la repostulación de Danilo, y se han ido a la calle, y cuando los tildan de chantajistas, vamos a preguntarnos si no es un chantaje decir, bueno, es que ustedes con esta actitud lo que están buscando es dividir el partido. ¿Es eso un chantaje o no es un chantaje? Ustedes, ¿cómo es que ustedes se oponen a lo que quiere la mayoría, pero no hablan del acuerdo que firmaron el 15, donde le dijeron, cedan ahora que a partir del 15 lo vemos de otra manera? Entonces, ¿quién está chantajeando a quién? ¿A dónde va la insolencia? Y uno dice, este espectáculo da pena porque ya se están utilizando términos que uno no había visto en el debate político. Está cayendo bajo. PLD, que no quiere decir que no hayan existido conflictos dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, a lo largo de su historia, desde su fundación en 1973, el PLD ha pasado por varias situaciones internas que ha implicado la salida de grupos dentro de esa organización política. Recuerdo que, bueno, Rafael Alburquerque sale una vez de esa organización política, Max Puig y un grupo que pertenecían al PLD también, es decir, un conjunto de dirigentes que han participado dentro del PLD, han sido parte de esos conflictos, han salido dentro de esa organización política. Ahora, la diferencia del conflicto actual con conflictos anteriores es que el PLD se acostumbraba a esos conflictos, manejarlo internamente, por lo menos los elementos, las características, las diferencias, aunque después tallara con la salida de un grupo, pero no era normal y común que hacia afuera del PLD pues saliera este tipo de conflicto. Esta siempre ha sido una actitud más propia, o fue una actitud más propia del Partido Revolucionario Dominicano, donde hubo diferencias, y ha habido diferencias muy importantes en lo que fue ese partido histórico, con conflictos que salían a la luz pública, enfrentamientos, etcétera, etcétera, al extremo de que muchos decían que era imposible que el PLD se PRDizara. Pues ya lo estamos viendo, y yo creo que este conflicto y esta situación que ha salido en los últimos años, porque no es desde ahora, es una situación que se viene acumulando, se viene dando, bueno, desde el intento mismo y luego concreción de la reforma del año 2015, donde se dieron situación de tensión, se pudo manejar porque hubo negociación posteriormente en un comité político del Partido de la Liberación Dominicana, y un acuerdo que se tradujo en una reforma de la Constitución que fue más allá. Luego se agudiza ahora con estos nuevos intentos de reelección presidencial, y ciertamente sorprende escuchar públicamente planteamientos de un representante de uno de los grupos que existen dentro del PLD. Hemos sabido y hemos visto que los niveles de lado y lado del discurso asumido ha sido bastante duro, ha sido fuerte, agrio. Por ejemplo, leonelistas que dicen y acusan de que ser los propiciadores de una campaña sucia contra Leonel Fernández, y acusan directamente a danilistas, o el tema de acusarlos de propiciar una dictadura, de gobierno autoritario. Todo eso es parte de un discurso muy fuerte de uno de los grupos frente al otro grupo. Y esto que se da con Marchena realmente sorprende. Yo no sé si sea parte de una estrategia el que él haya hecho... porque tú te tienes que tragar 4 minutos primero de un audio diciendo todo lo bueno que ha hecho este gobierno. Sí, entonces, sí. Bueno, la estrategia es como la estrategia de decirte, ¿cómo es que tú vas a defender esto? Claro. Estos son los puntos. No, pero claro, porque ¿qué fue lo que pasó? Parece que la dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y directora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guava, en actividades con miembros, con partidarios
del PLD, de la tendencia Danilo Medina, solicitó unas palabras, una intervención de Roberto Rodríguez Marchena y este accedió a grabarla. Ya en los momentos en que uno vive, Amelia, uno sabe que cualquier cosa que se graba y se envía tiene el riesgo muy alto de hacerse público. Es más, cualquier mensaje de texto, no solo audio o video, cualquier mensaje de texto, incluso por redes o por medios que tradicionalmente se entendían muy seguros, pues sabemos con las facilidades que se están rodando. Si no, pregúntenle al presidente de Puerto Rico, ahora mismo con un chat que salió públicamente que él tenía con varios de sus funcionarios y ha provocado la renuncia de muchos de estos funcionarios y el pedido por parte de algunos políticos de su renuncia, el gobernador de Puerto Rico. Pero volviendo al caso dominicano, si se hace algo grabado, se sabe que eso de alguna manera tiene la forma de salir. Ahora, lo que es extraño, bueno, tú dices, todo el discurso y el audio que lo escuchamos con bastante extendido en las noticias hace unos minutos, el discurso se centra en dos partes: hablar de la situación del gobierno y la política de Estado, promoviendo al presidente Danilo Medina como un presidente no solo democrático, sino que está comprometido con la construcción de la democracia, pero al mismo tiempo habla Rodríguez Marchena de la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana y acusa al presidente Fernández con esos términos que tú decías de insolente y chantajista. Pero no solo de eso, sino de sufrir de una especie de degeneración política. Y ahí él dice que mientras Danilo Medina, bueno, tú lo señalabas, desde el 2006, crece y cambia y se hace mejor desde su punto de vista, pues para el caso de Leonel Fernández, indica Rodríguez Marchena, ha sido todo lo contrario. Dice, en el caso de Leonel, dice Marchena, ha habido un proceso inverso, como una de esas enfermedades degenerativas que nadie las puede parar y ha contagiado a todo el grupo que le acompaña. Ya no son esos compañeros que conocimos hace 20 o 30 años. Ya dejó de existir, hablando directamente de Leonel Fernández, el que hay actualmente, refiriéndose a Fernández, es algo que no se parece en nada a aquello que una vez creímos y una vez militamos juntos. Y dice, y va más allá, dice que el país y el Partido de la Liberación Dominicana sufrirían una situación de malestar y de gravedad si es que esa minoría que representa Leonel Fernández se convierte en mayoría y vuelve al gobierno. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Con este discurso lo que hace Marchena es provocar una situación de mayor confrontación a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Y esos esfuerzos que se están haciendo, por un lado, porque vemos al secretario general del PLD, Reinaldo Pared, haciendo esfuerzo por dialogar, acercamiento entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Incluso se ha estado hablando de que se han acercado varios dirigentes del PLD a una especie de comisión de notables, donde esté la iglesia, donde estén grupos representantes del sector empresarial, para que esta comisión pueda servir de intermediaria en un diálogo entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Pero con palabras como esta todo eso se echa atrás y se hace aún mucho más difícil el que pueda haber ese diálogo para la solución de esa situación interna del PLD. Vamos a ver qué impacto tiene esto. La división en el Partido de la Liberación Dominicana cada día parece más grande. Este fin de semana se produjeron nuevos pronunciamientos relacionados con organizaciones políticas que se oponen a la reelección. Se reactivó Marcha Verde y sale un comunicado del Partido Reformista Social Cristiano que sorprende, ¿no? Sorprende porque el PRSC ha sido un partido tradicionalmente
reeleccionista, el partido de Balaguer. Sin embargo, las declaraciones de Quique Antún Valle ayer, día en que se conmemoraba un aniversario más de la muerte de Joaquín Balaguer, daban cuenta de que esta organización política ha decidido como partido rechazar la reforma constitucional para la repostulación de Danilo. Porque también es eso, es que en esta coyuntura cada organización política tiene que jugar su propio juego y recordemos que ahora mismo estamos en un proceso también electoral donde se están orquestando nuevas alianzas, nuevas estructuras políticas. El Partido de la Liberación Dominicana, si sigue con este conflicto, tiene posibilidades no solamente de una división, sino que hay mayores oportunidades para organizaciones de la oposición de hacerse con el poder. Si el PLD continúa por este camino, el Partido Revolucionario Moderno, que es el partido de oposición que hasta ahora ha demostrado que es el que tiene mayor intención de votos según las encuestas en este momento, tiene mayores posibilidades, pero nadie quita que surjan otras fuerzas alternativas, aliadas, de cara a las elecciones del 20, que tal vez formen un bloque que pueda llamar la atención de un sector importante de la población. Este es un momento muy importante. Entonces, yo creo que poco a poco, y ahí estaba, vamos a ver si nuestro productor, que la tenía lista, la caricatura del día, muestra un poco cómo se ha ido poniendo la cosa. El hecho de que le hayan dado largas a la inserción del proyecto de ley para la reforma constitucional en el Congreso, yo creo que se le está poniendo la situación cada vez más difícil al presidente Danilo Medina. La pava no pone donde ponía, que esa había sido una frase muy usada por Hipólito Mejía en un momento cuando estuvo en el gobierno. Yo quería la otra, la que tú tenías. Esta es la de la semana pasada. Evidentemente están cambiando las cosas, por más que se diga. Ahí está Danilo con una tijera, ¿no?, en la mano, y la Constitución sale huyendo. La llamada de Estados Unidos en la línea 1, señor, y ahí es como... evidentemente, y a diferencia de lo que quiso decir el gobierno con relación a esa llamada de Mike Pompeo, cuando el gobierno dice, no, tenemos múltiples comunicaciones, eso es normal. Sí, pero es la primera vez que la hace público el gobierno de Estados Unidos, que quería hablar del tema de la institucionalidad democrática, el respeto a la Constitución previo a las elecciones. Entonces, estamos viviendo en un momento político importante. ¿Por qué pesan los votos del Partido Reformista? Porque aun cuando Gustavo Sánchez dice que lo que estaba contando en el papelito el otro día no eran los votos para la reelección, todos estos días hemos estado diciendo que cuántos votos necesitaría el equipo de Danilo Medina para lograr la reelección presidencial o la habilitación a través de una reforma constitucional. Si el partido, los 8 votos del Partido Reformista realmente se le suman a la oposición, estaríamos descontándole esos 8 votos. Son 10 votos del PRSC. Siempre se han puesto en duda 2, el de Botello y, ¿cómo se llama el otro legislador? Hay 2 votos del PRSC que estaban en duda. Imagínate que de esos 10, 5, 6 realmente votan en contra de la reelección. Son votos menos que tiene el Partido Reformista. Hay que sumar el de Hito Bisonó, que ya había dicho de manera directa que aunque está de acuerdo con la reelección y lo ha manifestado en otras ocasiones, incluso para el 15 votó a favor, en esta ocasión dice, yo estoy de acuerdo con el sistema de 2 periodos consecutivos y por tanto en esta ocasión yo no apoyaría la reelección. Se le está poniendo más... El Partido Reformista no se había pronunciado públicamente, pero casi en todos los análisis se coincide con que esos votos del Partido Reformista irían a apoyar una reelección presidencial, aunque el Partido Reformista, recordemos, ha venido desde las elecciones pasadas y antes haciendo alianza con el PRM, antes con el PRD, en la pasada con el PRM, y bueno, ha tenido bastante cercanía, por lo menos su dirigente Quique Antún. Por eso la diferencia, Javier. Sí, por eso, sí. Pero hay que tener de las declaraciones de Quique Antún, porque él dijo ayer muy claramente y específicamente que no apoya una reforma constitucional en la República Dominicana, y hay que subrayar sus palabras, que busque exclusivamente la repostulación
de Danilo Medina. Y entonces ese que busca exclusivamente te deja abierta la posibilidad que si es una reforma constitucional, que además de la reelección incorporaría, y voy a poner entre comillas, demandas y necesidades que tiene la democracia electoral como la unificación de las elecciones, por ejemplo, cierro comillas, muy probablemente el Partido Reformista, por su vocación, abro comillas, vocación democrática, cierro comillas, estaría dispuesto entonces a sacrificarse por una reforma a la Constitución. Pero me llamó mucho la atención la afirmación de Quique Antún de que en su historia el Partido Reformista nunca reformó la Constitución. No tenía necesidad, existía la reelección presidencial continua e indefinida, que la introdujo Balaguer en el año 1966 con esa Constitución, que solo fue reformada en ese aspecto después que Balaguer, nueva vez en el 94, hizo un fraude que impidió que llegara al poder el PRD y Francisco Peña Gómez, y al mismo tiempo implicó una reforma a la Constitución que eliminó la reelección presidencial consecutiva. A partir de esa eliminación presidencial consecutiva en el 96, ya conocemos la historia de lo que ha pasado, 3 reformas constitucionales y la amenaza de una 4ª reforma. Dominicanos salieron a la calle este domingo nuevamente a través del movimiento Marcha Verde. Interesante lo que ocurrió en Santiago. Dominicanos por el Cambio también habló. La actividad de Abinader del pasado viernes es interesante, vamos a analizarla en detalle porque creo que Abinader dio un golpe de efecto, había mucho escepticismo con relación a lo que buscaba Luis Abinader el pasado viernes y parece que fue positiva su acción, así que vamos a hacer la pausa y cuando regresemos venimos con esto. Sí que ahora vamos a colocar la caricatura de hoy de Cristian con relación al tema de la reelección. Decimos que parece que se está poniendo difícil, ¿no? Se le está dando por todos los lados. ¿Qué es lo que va a hacer el danilismo con esta zozobra a la que tiene sometido al país en un momento en el que deberíamos estar hablando de acceso a salud, de dinero para comer, de energía eléctrica y no necesariamente Punta Catalina, o de Punta Catalina y Odebrecht en otros términos? Vamos a hacer la pausa y regresamos.